Muy bien, este es el último mensaje de esta miniserie acerca del liderazgo en la iglesia. Esta mañana nuestra reflexión se basa en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Capítulo 13, varios versículos de este capítulo que voy a leer. No voy a leer el capítulo entero, voy a leer versículo 1, versículos 7 y 8 y versículos 17 al 21. Escuchen lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Comenzando en el versículo 1 de Hebreos 13, dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente. Luego versículos 7 y 8 dicen lo siguiente: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Luego los versículos 17 al 21 dicen lo siguiente: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren para que cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñeme a orar a nuestro Dios y Padre en este último mensaje de esta serie. Tú quieres hablarnos no solo a los que tú vas a elegir como líderes, sino al resto de la iglesia. Ayúdanos a escuchar tu voz en estas palabras, tener un corazón dispuesto a seguirte, a servirte, a amarte, a serte fiel, ya sea sirviéndote como líderes o siguiendo a los líderes como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es el último mensaje de esta miniserie. Y si recuerdan, la semana pasada les dije que este mensaje ya no se iba a tratar tanto del liderazgo, sino del rol de la iglesia para con sus líderes. En toda la serie estudiamos un pasaje de Efesios, si recuerdan. En este pasaje en Efesios, Pablo dice que Jesucristo le dio dones a la iglesia. A cada uno que estamos sentados aquí, que son parte de la iglesia, Jesús le dio dones. Pero aparte de eso, Jesús le dio como regalo a la iglesia algunos hombres con algunas habilidades especiales para guiar a la iglesia, para capacitar a la iglesia, para cuidar a la iglesia, para que toda la iglesia haga la obra de servicio. El pasaje de hoy nos habla de lo que la iglesia puede hacer para ayudar a los líderes a ejercer su rol. La carta a los Hebreos nos habla de cómo Jesús es superior a todas las cosas. Jesús es superior a los profetas del Antiguo Testamento. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a Moisés. Es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento, dice el autor. Jesús es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Jesús es superior al templo mismo del Antiguo Testamento, incluso de la era del Nuevo Testamento. Todo eso lo vemos en los 10 primeros capítulos de Hebreos. Luego, a partir del capítulo 11, el autor de Hebreos nos dice que la única manera de ver todo esto
cómo Jesús es superior a todo esto, es únicamente por fe. Y no solamente eso, dice que la única manera de vivir agradando a Dios, en obediencia a Jesús, es por fe. En los últimos 2 capítulos de la carta, de este libro de Hebreos, nos hablan de recibir por fe la disciplina que Dios nos manda. Nos hablan de someternos por fe a los líderes que Dios nos ha dado o que nos va a dar en la iglesia. Nuevamente, hasta ahora hemos hablado en la serie acerca de lo que los líderes hacen, ¿no? Pero hemos hablado muy poco de lo que la iglesia hace. Lo único que hemos escuchado acerca de lo que la iglesia hace fue general, en Efesios 4, nuevamente, que todos de alguna manera debemos estar sirviendo unos a otros. Pero el texto de esta mañana nos habla de 3 cosas que la iglesia puede hacer particularmente por sus líderes. Voy a comenzar con la que requiere de menor esfuerzo, tal vez, si queremos verlo así, y voy a terminar con la que requiere mayor esfuerzo. Las 3 cosas que la iglesia puede hacer por sus líderes son las siguientes. La iglesia puede orar por sus líderes. La iglesia debe considerar a sus líderes. Y por último, la iglesia le debe obediencia a sus líderes. ¿Qué le pide Dios a la iglesia en relación a sus líderes? Que ore por ellos, que los considere y que los obedezca, que se someta a ellos. Muy bien, comencemos entonces con lo que creo que es la que requiere menor esfuerzo. Requiere menor esfuerzo porque lo podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier tiempo. No tenemos que estar en un lugar o en algún tiempo en particular para hacer esto. Una de las cosas que la iglesia debe hacer constantemente por sus líderes es orar por ellos. En el orden del pasaje, esto es lo último. Esto es lo último que dice el autor. Yo quise iniciar con esto por 2 razones. Uno, por la importancia. Bueno, a veces cuando tú haces una lista, dejas como lo más importante al último. Para que no se me olvide, aquí está. Por eso quiero comenzar con esto. Entonces, por la importancia y por la sencillez de la instrucción. Los versículos 18 y 19. En estos 2 versículos encontramos 2 veces la palabra orar. Vean el versículo 18. Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Luego el versículo 19 dice, les ruego encarecidamente que oren para que cuanto antes se me permita estar de nuevo entre ustedes. Hasta el día de hoy no sabemos quién escribió la carta a los hebreos, pero sus palabras nos muestran el tipo de líder que fue el autor de Hebreos. Sea quien sea el autor de esta carta, es de alguna manera lo que hemos venido describiendo, ¿no?, en los líderes, lo que describimos la semana pasada acerca de los ancianos. El autor de Hebreos es un pastor que tiene el anhelo de estar con quienes van a leer la carta. Oren para que cuanto antes me permita estar entre ustedes nuevamente. La carta nos permite ver que el autor ha sido un maestro. Por 10 capítulos les explica cómo Jesucristo se relaciona con el Antiguo Testamento. Pero no solo es un maestro que les da información, nuevamente es un pastor, alguien que está preocupado por el bienestar de ellos, de sus lectores, alguien que quiere estar con ellos personalmente. Lo menos que podríamos hacer por alguien así es orar por ellos. Orar por alguien que está preocupado por mí, por alguien que tiene el interés de enseñarme, de velar por mi vida espiritual. De hecho, el texto original dice así, en lugar de decir, porque ellos cuidan de ustedes, dice, porque velan por sus almas, en el versículo 17. ¿Cómo cuidan de mí?
velando por mi alma, o sea, por mi vida espiritual, están preocupados por mi vida espiritual. Estos hombres cuidan la iglesia, cuidan a las personas que formamos la iglesia. Si estos hombres que van a guiar, a dirigir la iglesia, que son los líderes de la iglesia, hacen eso por nosotros, lo mínimo que podemos hacer por ellos es orar. Orar por ellos, por quienes están velando por nuestra vida espiritual. Ahora, eso también es un llamado para quienes van a ser los líderes de la iglesia, de una manera. Porque bueno, es difícil creer que alguien está velando por nosotros, por nuestra vida espiritual, si esa persona no está en contacto con nosotros. Así que, aunque el autor le está hablando a la iglesia, oren por sus líderes, sométanse a ellos, obedézcanlos, considérenlos. Esta es una oportunidad más para pensar en el llamado que nos hace Dios para ser líderes, ¿no? Los ancianos deben estar cerca de las personas. Pero esto es importante, el orar por los líderes. ¿Por qué? Porque estos hombres no son hombres perfectos. Y lo mencioné la semana pasada. Jesús es el buen pastor. El autor de Hebreos dice, el gran pastor de las ovejas. Los ancianos, el pastor, somos, vamos a llamarle, comparados con Jesús, somos mini pastores, ¿no? Que intentamos parecernos a Él. Por eso necesitamos la ayuda de todos. Los ancianos, todos los líderes necesitan la ayuda de parte de todos para poder cumplir su rol. El versículo 18 nuevamente dice, oren por nosotros. Porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. El autor de Hebreos nos permite ver el deseo del líder. Quiero portarme honradamente en todo. Oren por mí, para que les sea fiel a Dios. Creo que tengo la conciencia tranquila, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero oren por mí. El autor de Hebreos dice que los líderes son hombres piadosos que hacen lo que Dios les pide sin ir más allá. Es que son hombres íntegros, eso es lo que les da la conciencia limpia, pero aún así son hombres imperfectos. Su deseo es portarse honradamente en todo lo que hacen, pero todavía no llegan, no son perfectos, todavía se van a equivocar. Por eso es importante orar por sus líderes. Todavía se van a cansar, por eso es importante orar por sus líderes. Ahora, el autor de Hebreos, en el capítulo 13, comienza con esta frase, en el capítulo, sigan amándose unos a otros fraternalmente. Ahí tiene una forma muy práctica de amar a alguien. Orar por esa persona. Orar para que Dios lo guíe, para que Dios lo prospere, para que Dios lo cuide, ¿no? Para que Dios lo ilumine. No para que piense como nosotros, no para que haga lo que yo digo, sino para que le sea fiel a Dios, para que pueda crecer y entonces cuidar de la iglesia. Y esto nos trae a nuestra segunda cosa que la iglesia puede hacer por sus líderes, debe hacer por sus líderes. Primera es orar por ellos, pero no solo eso, la iglesia debe considerar a sus líderes. Debe tener consideración por los líderes. Si vemos el versículo 7, pareciera que la instrucción de este versículo debiera venir primero, ¿no? Después de todo, no podemos orar por alguien de quien no nos acordamos. ¿Cómo voy a orar por alguien si no me acuerdo de alguien? Sin embargo, la exhortación del autor no es meramente a acordarme de alguien, acordarme de los líderes. Ah, sí, los líderes son fulanito, menganito y... Ah, sí, ellos son. No, la indicación es que nos acordemos de ellos como quienes
nos comunican la palabra de Dios. Que nos acordemos de lo que hacen, es decir, Hebreos nos está diciendo que pensemos acerca de nuestros líderes de manera especial. Porque hacen algo único. Comunican la palabra de Dios, nos cuidan. El autor de Hebreos dice en el capítulo 4, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres saber qué hacer en la vida? Necesitas que la palabra de Dios esté en tu vida. Y esto es lo que hacen los líderes, lo que hacen los ancianos. La palabra de Dios es la que nos abre los ojos para que podamos darnos cuenta de quiénes somos en realidad. Los ancianos son solamente los instrumentos para hacernos llegar esa palabra. Y cuando es su trabajo, nos ayudan a entenderla, a estudiarla, a aplicarla a nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que son un ejemplo para nosotros de cómo vivir la palabra de Dios. Esta es la consideración que la iglesia debe tener de sus líderes. No solamente un recuerdo, hoy me acordé de tal persona, no. No solamente un recuerdo bonito de algo que una vez alguien hizo, no. Es un llamado a imitarlos. El versículo 7 dice, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Aquí está hablando del estilo de vida de los líderes. Literalmente dice, consideren el resultado de su conducta. O sea, en cierto punto, considerar a los líderes, dice el autor de Hebreos, es admirar lo que hacen. Es ver su conducta. ¿A quién admiramos nosotros? ¿Tenemos a alguien a quien admiramos? ¿Qué sucede cuando tenemos a alguien a quien admiramos? Queremos ser como esa persona, ¿a poco no? Lo triste muchas veces es que muchos de nosotros, cuando pensamos en ejemplos a quien seguir, pensamos principalmente en personas exitosas, ¿no? Que les va bien en su carrera, tienen buenos salarios, personas a las que les va bien económicamente, tienen familias estables, se van de vacaciones a lugares bien padres, ¿no? Pueden gastar el dinero como quieren, parece que todo les sale bien. Pero esa no es la idea que nos comunica el autor de Hebreos. No se trata de que vivamos como ellos en todo, sino que imitemos su fe. Dios nos da diferentes cosas a cada uno, pero a todos, independientemente de lo que nos da, nos pide que vivamos por fe. Esto quiere decir que no importa a qué nos dediquemos, cuánto ganemos, que no importa dónde vivimos, que no importan nuestros gustos, nuestros pasatiempos, nuestra manera de vestir. Lo que importa es que en todas las cosas Jesús sea lo más importante. Y de alguna manera, Dios está llamando a estos hombres, a los líderes, a dejar ciertas comodidades para poder servir a la iglesia. Por eso la iglesia debe admirarlos, por eso la iglesia debe considerarlos y admirarlos. Debe desear ser un poquito como ellos. Nuevamente, el problema es que muchos preferimos ser exitosos en cualquier otra cosa antes que serlo espiritualmente, antes que ser fieles espiritualmente. De hecho, a veces no nos importa tanto si no crecemos espiritualmente mientras todo lo demás esté bien en nuestra vida. Si todo lo demás está bien, nos sentimos tranquilos. Pero al pensar de esta manera, al vivir de esta manera, vamos a contribuir a algo. Si todo está bien en nuestra vida, menos lo espiritual, y estamos bien,
Entonces nos estamos extraviando. Una de nuestras confesiones, catecismos, dice que el propósito principal del hombre es glorificar a Dios, gozarse en Él, ¿no? Para siempre. Y si estamos bien, si estamos gozosos, sin estar creciendo espiritualmente, entonces nos estamos extraviando. Y al extraviarnos, ¿qué va a suceder? Vamos a hacer el trabajo de los líderes más difícil de lo que ya es. Ahora, ¿por qué es difícil? Porque ellos no tienen el poder para cambiar a nadie. Nuevamente, ellos solamente son instrumentos de Dios. Y aquí quiero hacer esta aclaración. Vean, los líderes, los hombres a quienes Dios llama para servir a su iglesia, no son personas exitosas espiritualmente. En la Biblia vemos ejemplo tras ejemplo de hombres que fallaron, que le fallaron a Dios. Vemos el apóstol Pedro, que no solamente negó a Jesús 3 veces, sino ya como creyente, ya habiendo sido restaurado por Jesús, se le empezó a olvidar el evangelio. Y en algún momento se juntaba con los gentiles que no estaban circuncidados, y luego llega alguien y comienza a ver a Pedro medio raro. ¿Por qué te juntas con ellos si no están circuncidados? Y Pedro se empieza a apartar. Vean, el apóstol Pedro falló. Los líderes, los ancianos, los diáconos no son personas exitosas espiritualmente. Por eso Dios le pide a su iglesia que oren por ellos. Los líderes son hombres, son humanos, personas imperfectas. Es cierto, le van a rendir cuentas a Dios. Pero hay una realidad, ¿no? Dios me llama a servirle y hago mi mejor esfuerzo para servirle. Y cuando veo que nadie me sigue, que nadie me escucha, eso es frustrante, eso es cansado, eso desanima. Tanto que hay personas que se rinden, ¿no? Hay líderes que dejan de buscar a las ovejas, que dejan de buscar de ellas. Les he dedicado tanto tiempo y miren lo que hacen, ¿no? Nuevamente, sí, Dios les va a pedir cuentas a los ancianos por lo que hayan hecho con el rebaño. Él los puso al cuidado de la iglesia. Pero la iglesia debe tener cuidado de no hacer su trabajo más difícil de lo que tiene que ser. Hay personas que saben bastante. En todas las iglesias hay personas que saben bastante de la Biblia, ¿no? Y para muchas de estas personas ni siquiera son líderes, pero saben mucho. Y para estas personas no hay nadie que pueda ser un líder. No hay nadie que haga las cosas bien. Todos están mal, todos se equivocan, nadie sabe nada, les falta, ¿no? Pero vean el llamado que Dios le hace a la iglesia. Acuérdense de sus dirigentes. No porque son perfectos, porque cuidan de ustedes. Sí, de manera imperfecta, pero ellos cuidan de ustedes. Consideren su conducta, dice el autor de Hebreos. Imiten su fe. Así que ahí lo tienen, dos cosas que la iglesia debe hacer por sus líderes. Orar por ellos, considerarlos. Piensa en el trabajo que Dios le ha dado. Cuidar de ti y de toda la iglesia. Ora por ellos. Y una última cosa, por lo menos en el pasaje, ¿no? Hay más cosas que la iglesia puede hacer por sus líderes. Pero en el pasaje vemos que otra cosa que la iglesia debe y puede hacer por sus líderes es obedecerlos, es someterse a ellos. El versículo 17 menciona 2 veces la palabra obedecer y una vez la palabra sométanse. Ahora, no tenemos que ser genios para entender lo que el autor nos está diciendo. ¿Qué significa eso? Obedezcan, sométanse. No hay nada que interpretar. Sin embargo,
aunque no es necesario ser genios para entender estas cosas, sí es necesario ser humildes para aceptarlas. Porque hay algo muy dentro de nosotros que nos susurra, ¿y por qué? ¿Por qué me voy a someter a estos? ¿Quiénes son estos hombres para que me someta a ellos? Ahora, estas palabras son para toda la iglesia. ¿Se acuerdan cuando hablamos del rol de la mujer? Quedó pendiente una pregunta por responder. Decíamos, bueno, si las mujeres están solteras, ¿a quiénes se van a someter las mujeres solteras si no tienen esposo? ¿No? Aquí está la respuesta. A los líderes de la iglesia. Ahora, este sometimiento no es como el de la esposa al esposo. Esto es algo general porque también es para los hombres que no son líderes. El autor de Hebreos está escribiendo a toda la iglesia, hombres y mujeres, y les dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. La exhortación es para toda la iglesia. Y quizá vivimos en un tiempo donde es fácil y donde lo primero que podemos preguntarnos es si no es opresivo someternos a alguien más. Porque después de todo, la historia nos dice, ¿no?, que distintos grupos religiosos se han aprovechado de la gente. Lo escuchamos todavía en el presente, tristemente, ¿no? Cómo algunos hombres se aprovechan de otros, muchas veces apelando a, bueno, la Biblia dice, ¿no? La Biblia dice esto, ¿no? Pero vean lo que dice la siguiente parte del versículo. Pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Por un lado, por eso es bien importante entender cuál es el rol de los ancianos como pastores. Ellos cuidan espiritualmente de la iglesia. Eso fue lo que dijimos que hace el pastor, ¿no? Cuida a las ovejas, las alimenta, las guía, las defiende de los depredadores, las sana, las lleva a donde hay agua para que puedan refrescarse. Así que una de las razones por las que debemos obedecer y someternos a los líderes es porque ellos nos cuidan. Pero si viene alguien y dice, pues yo soy el líder, pero no hace nada de esto, entonces ignórenlo. Así de simple. Si no los está cuidando, si no está cumpliendo con el llamado que Dios le hizo de ir a buscar a la oveja perdida, no es un líder. No es un líder de Dios, probablemente es un lobo disfrazado de oveja. Ahora, habiendo dicho esto, debemos recordar lo siguiente. Dije, estos hombres, y lo he dicho en 2 o 3 ocasiones y lo vuelvo a repetir, no son perfectos. Estos hombres van a fallar. Dios les va a pedir cuentas a ellos. Pero saben, por lo menos nuestra tradición presbiteriana reformada nos da una razón para someternos voluntariamente a ellos. Porque no sé si notaron a lo largo de la serie, cuando hablamos de líderes, siempre que escuchábamos la palabra anciano, de hecho la escuchábamos en el plural, ancianos. Ancianos, nunca el anciano. Ancianos, yo que soy un anciano como ellos. Siempre hay varios. Y aquí vemos la sabiduría de Dios. Para evitar que una sola persona decida todo. Para evitar que una sola persona se convierta en un dictador. Dios nos da la pluralidad. Sométanse a sus ancianos. No lo que un hombre que tuvo una revelación de Dios viene y les dice. Esta pluralidad, en un sentido, es un candado contra la tiranía. Además, otra razón que nos da el autor para someternos a ellos, la segunda parte del versículo 17 dice lo siguiente: obedezcan a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría
y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. ¿A quién no le trae ningún provecho? A nadie. Ni al líder, ni a la iglesia. Ser un líder es una gran responsabilidad. Ser un líder en la iglesia es una responsabilidad más grande todavía, porque le vamos a responder a Dios. Y no es fácil. Y cuando las ovejas lo hacen difícil, solo empeoran las cosas para todos, para el líder y para ellas mismas. Es verdad, nuevamente, los líderes le van a dar cuentas a Dios, pero también van a testificar ante Dios que muchos no quisieron escucharlos, que muchos no los obedecieron, que muchos no quisieron someterse. Y ahora esta obediencia, este sometimiento, no se trata de decirle a la gente qué hacer en la vida, qué hacer con sus cosas. Se trata de obedecerlos cuando nos advierten que no estamos caminando con Jesús, que no estamos caminando a la luz del Evangelio, que estamos viviendo en algún pecado, que estamos ignorando o haciendo menos a Jesucristo, que lo estamos haciendo a un lado. Por eso esta obediencia y este sometimiento es un acto de fe. Ellos alcanzan a ver en mí algo que yo no alcanzo a ver en mí. Tengo un punto ciego, como cuando manejo y no alcanzo a ver todo lo que está en las esquinas, ¿no? Cuando Dios les pida cuentas a ellos, Dios no les va a preguntar si cambiaron a la gente, si cambiaron tu forma de pensar. Él les va a preguntar si alimentaron a las ovejas, si las animaron, si las buscaron, si las sanaron. Pero también les va a preguntar si les advirtieron, si las confrontaron. Bien, ya para terminar, es interesante que cuando el autor de Hebreos exhorta a la iglesia a considerar, a imitar a los líderes en la iglesia, en el versículo 8 él dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué tiene que ver eso con considerar a los líderes, con imitar a los líderes? Tristemente, hay ocasiones en las que los líderes van a ir y van a venir. Algunas ocasiones por necesidad, por causas de fuerza mayor, cambios de trabajo, cambios de ciudad, ¿no? Algunas veces porque esos hombres no van a ser fieles. Sin embargo, el autor de Hebreos está diciendo que nuestra brújula es Cristo. Cuando nos llama a imitar a ellos, a los líderes, nos llama a imitarlos porque ellos están imitando a Jesús. De hecho, Pablo dice, ¿no? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, el llamado de la carta a los Hebreos es imitar, en esta parte, imitar a los líderes que representan a Jesús, que están tratando de ser como Él. La responsabilidad, si se dan cuenta, es grande para todos, para los líderes y para los que no son líderes. El autor de Hebreos lo sabe. Por eso, aunque Él pide las oraciones de la iglesia, oren por nosotros. Él mismo ora por la iglesia. Vean la oración de este hombre, versículos 20 y 21. Que el Dios de la paz, el Dios que da la paz, levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oren por nosotros. Pero últimamente Él dice, es Dios
Dios mismo quien nos da la fe. A unos para servir como líderes y a otros para someternos y obedecer a estos líderes. Y esta fe viene de pensar en quién es Dios, en lo que Jesús hizo por nosotros. El autor de Hebreos está hablando de Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Para qué? Para que todos, líderes o no líderes, podamos vivir para la gloria de Dios y no para la nuestra. Así que ahí lo tenemos, iglesia. Nuestro llamado a orar, a considerar y a obedecer a nuestros líderes. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, reconocemos que el llamado que nos haces a todos es una gran responsabilidad, tanto a los líderes como a la iglesia. Y te pedimos que nos ayudes a considerar no solamente lo que estos hombres a quienes tú estás llamando a servir a tu iglesia están haciendo o harán, sino por encima de esto, que nos ayudes a considerar a Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se aferró a ello y se hizo hombre y vino a servirnos, se humilló para servirnos. Danos a todos esta misma actitud, este mismo sentir y este mismo pensar, para que todos juntos, para que toda tu iglesia pueda crecer y ser de testimonio al mundo. Que no toda autoridad está torcida, que no toda autoridad es abusiva, que algún tipo de autoridad nos apunta a tu bondad, a tu amor y al orden con el que tú haces las cosas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.